Bueno, hoy vamos a hablar de células y tejidos del cuerpo humano. Vamos a comenzar por unidad estructural y unidad funcional. Elegí esta imagen donde muestra todos los sistemas del cuerpo humano y se dice que la célula es la unidad estructural porque todo el organismo está formado por uniones de células desde los órganos hasta los sistemas. Todo depende de uniones de millones de células. Y funcional porque son las células las que hacen posible la función de los diferentes órganos. Uno de los postulados de la teoría celular indica que toda célula proviene de una célula preexistente. La característica de los que corresponden a este postulado es la reproducción. La macromolécula que asegura la cantidad de una línea celular es el ADN, proteína compleja que se encuentra en el núcleo de las células y constituye el principal constituyente del material genético de los seres vivos. Acá pusimos una imagen del ADN. Las células están formadas por diferentes organelas. Voy a nombrar algunas de ellas con su respectiva función. Tenemos la membrana plasmática, que vendría a ser el borde de la célula. Es la encargada de la permeabilidad selectiva con transporte activo y pasivo. Tenemos el citoplasma, está ahí, es el que realiza la ciclosis, que es el movimiento citoplasmático. Los ribosomas, que son esos puntitos que están por todas partes, son los encargados de la síntesis de las proteínas. Los lisosomas, eso que está ahí, y es el encargado de la digestión celular. El aparato de Golgi es el encargado de la secreción celular formando lisosomas y vacuolas. El retículo endoplasmático, acá, que vendría a ser eso en forma de laberinto, y solamente en la imagen que encontré aparece uno solo, pero existe liso y rugoso. El liso, su función es la síntesis de los lípidos y el rugoso es la síntesis de las proteínas. Después tenemos la mitocondria. Su función es la respiración celular y la formación de ATP. El núcleo, que está en el centro de la célula, es donde se deposita la información genética y control de procesos celulares. El nucleolo, que está alrededor cubriendo al núcleo, es la síntesis de subunidades de los ribosomas. Los centriolos son organelas que forman el uso acromático durante la reproducción y en donde los cromosomas se adhieren a él. Bueno, podemos comparar la célula con una fábrica, ya que ambas están abastecidas de elementos y organelas. Los elementos en el caso de la fábrica y las organelas en el caso de la célula. Necesarios para producir energía o algún servicio. Sus elementos u organelas son imprescindibles para su adecuado funcionamiento. Así, por ejemplo, el núcleo de la célula sería como el gerente de una fábrica. En la imagen, el núcleo vendría a ser el edificio de dirección, en donde encontramos el ADN, el nucleolo, con el ARN y demás. El proceso de síntesis se da en toda célula, ya que éstas fabrican su propia energía a partir de nutrientes como los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas que estarían acá plasmados en los camioncitos. Esta energía les permite realizar sus funciones y se almacenan en las moléculas de ATP.
El ATP es quien provee energía a la célula, tal como lo hace la electricidad en una fábrica, como habíamos mencionado en la imagen anterior. Sin el ATP no podríamos movernos, ni siquiera pensar, y todos los procesos que nos mantienen vivos cesarían. Cada célula produce el ATP que necesita a expensas de los nutrientes que se le proporcionan. La producción corre a cargo fundamentalmente de unas organelas del citoplasma llamado mitocondrias. La membrana celular plasmática de cada célula, que vendría a ser en la imagen lo que está con amarillo y pelotitas azules, es la que se encarga, es la que separa el contenido celular líquido tisular que la rodea. Y al mismo tiempo la membrana debe permitir la entrada de ciertas sustancias y salida de otras. Una serie de procesos que se clasifican en dos categorías: el transporte celular activo y pasivo, que es la transferencia de solutos desde un lado de la membrana celular al otro. El transporte pasivo es cuando no se requiere de fuente de energía metabólica como ATP, mientras que el transporte activo es cuando utiliza ATP como fuente de energía. La membrana plasmática debe permitir la entrada de unas sustancias y la salida de otras. Existe un tráfico intenso y continuo en ambas direcciones. Algunas sustancias entran o salen de la célula dentro de pequeñas vesículas que se forman por plegamiento de la membrana celular, mediante dos procesos que se denominan endocitosis y exocitosis. La endocitosis, como podemos verlo en la segunda imagen, es un plegamiento de la membrana celular hacia adentro, alrededor del material que ingresa en la célula. Luego del plegamiento se estrangula y se forma una vesícula que contiene a la partícula. Y por otro lado, la exocitosis, como lo vemos en la primera imagen, es la fusión de ciertas vesículas internas con la membrana celular. De esta manera, el contenido de la vesícula se libera al exterior de la célula. Existen distintos tipos de células, cada una con su función, estructura y organela. Primero tenemos la hepática, que pertenece al hígado. Su función es desintoxicar compuestos como el alcohol, y esta tiene mayor cantidad de peroxisomas y retículo endoplasmático liso que cualquier otra célula del cuerpo, ya que ambas organelas eliminan sustancias tóxicas. Tiene forma poliédrica, posee 1 o 2 núcleos y tiene múltiples orgánulos, y en su citoplasma contiene inclusiones de glucógeno y grasa. Luego tenemos la célula muscular esquelética. Su función es contraerse para mover los huesos y así mover una parte del cuerpo, con lo cual necesita mucha energía. Estas son alargadas y cilíndricas, rodeadas por una membrana plasmática llamada sarcolema. Puede tener 2 o 3 núcleos, como lo vemos en la imagen, y sus organelas son la mitocondria y la miofibrilla. La célula pancreática fabrica la insulina, que es una proteína para ser liberada a la sangre. Esta contiene tejido exócrino conformado por células acinares, productoras de enzimas digestivas, y también presenta un tejido endocrino compuesto por las células de los islotes de Langerhans, que producen hormonas y mantienen la homeostasis de la glucosa. Está cubierto por una capa de tejido conectivo rico en células mesoteliales con finos tabiques que dividen a las glándulas en lóbulos.
Y por último, los glóbulos rojos transportan oxígeno a todas las células del cuerpo. Como podemos ver en la imagen, son redondos, adentro tienen una molécula grande que se llama hemoglobina. No hay núcleo, por lo que viven poco, aproximadamente 120 días. Los tejidos del cuerpo son grupos de células de una misma clase o tipo, que se agrupan para cumplir una tarea o tareas específicas. Todo tejido es un nivel de organización del cuerpo, superior al de las células, pero inferior al de los órganos. Especialmente los órganos se componen de tejidos. Existen 4 tipos de tejidos. En primero, el tejido epitelial es aquel que cubre la superficie del cuerpo y que recubre el interior de algunos órganos y cavidades. Las células de los tejidos epiteliales presentan 3 formas principales: de cubo, de columna y de escama. Cumple funciones de protección, secreción, excreción, absorción, filtración y sensación. A través del tejido epitelial se excretan desechos, se absorben y se filtran sustancias. Se perciben estímulos que generan sensaciones y sirve como barrera entre el órgano y el exterior. En segundo lugar, el tejido conjuntivo, también denominado conectivo, se compone de fibras elásticas, con excepción de la sangre. Su trabajo es mantener los tejidos y órganos unidos o separados y servirles como sostén de forma que los mantiene en su sitio. Se trata del tejido más abundante en los seres humanos y se compone de varios tipos de células especializadas, como eritrocitos, linfocitos, adipocitos, etc. Suele poseer un continuo suministro de sangre. El tejido conectivo especializado se presenta en forma de cartílago, hueso, tejido adiposo, sangre y tejido conectivo reticular. En tercer lugar, el tejido muscular, que son las células musculares especializadas para producir los movimientos corporales. Estas poseen mayor grado de contractilidad que cualquier otra célula. Y en cuarto lugar, el tejido nervioso, que se estructura de células nerviosas con grandes somas y delgadas prolongaciones de fibras. Existen células gliales de soporte a las neuronas. Se ubica en el cerebro, la médula espinal y los nervios. Su función es la de conducción. Un ejemplo de esto con un órgano puede ser con el órgano del corazón, el cual entra en los tejidos musculares y hace referencia al subtipo cardíaco, que se encarga de la contracción del corazón. Ahora pasamos al líquido que rodea a la célula y que está presente en todo el organismo. Este se denomina líquido extracelular o intersticial, como podemos verlo en la imagen. Este consiste en proveerle a la célula los elementos necesarios para su funcionamiento y supervivencia, para servirles al mismo tiempo de envoltorio al recibir los productos de desecho de su metabolismo. Como consecuencia, si este líquido se acidifica o se calienta demasiado, la célula muere. Este líquido extracelular tiene una estrecha relación con la homeostasis, ya que el líquido en el que se encuentran inmersas todas las células del cuerpo corresponde a lo que se denomina el medio interno. Su composición y características son esenciales para el mantenimiento de la integridad de sus funciones y se regula mediante una serie de procesos que en su conjunto se denomina homeostasis. El término homeostasis hace referencia al conjunto de procesos responsables de la autorregulación, conducentes al mantenimiento de una relativa constancia con la composición
de las propiedades del medio interno en el organismo. Como podemos ver en la imagen, es el cuerpo humano en equilibrio.